Muy buenos días, pueblo ecuatoriano, buenos días, señora vocal, señor vocal, señora secretaria general, señores directores de las áreas técnicas del Consejo de la Cultura y asesores y personal de apoyo. Antes de instalar la sesión extraordinaria número 017 de 2024, señora secretaria, tenga la amabilidad de constatar el quórum reglamentario. Muy buenos días, señor presidente, autoridades. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 017-2024, convocada por modalidad presencial el día de hoy, viernes 9 de febrero de 2024, a las 7 de la mañana. Con su autorización, señor presidente, voy a proceder a constatar. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Muchísimas gracias. Declaro instalada la sesión extraordinaria número 017-2024 en modalidad presencial del día viernes 9 de febrero del 2024 a las 7 horas 10 minutos. Tenga la amabilidad, señora secretaria, de leer el primer punto. Primer punto, lectura de comunicaciones. Para este punto, señor presidente, me permito informar que no existen comunicaciones. Perfecto. El segundo punto, por favor. Segundo punto, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 010-2024, 011-2024, 012-2024 y 066-2023. Perfecto. Tenemos a consideración el acta el acta de la sesión 010-2024. ¿Alguna observación? ¿No? Entonces, señor presidente, previo a la votación, me permito informar que para la acta 010-2024, en esa sesión estuvieron presentes el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo y usted, señor presidente. Perfecto. Pongo a consideración el acta. Según lo que han manifestado los vocales, no tiene ninguna observación, entonces mociono que se apruebe el acta. Apoyo la moción. Tome nota de la votación, señora secretaria, y declare los resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. Presente. No, soy de Apoyo. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 010-2024. Perfecto. La siguiente acta, por favor. La siguiente acta, señor presidente, es la 011-2024. Para esta acta me permito informar que en la sesión estuvieron el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo y usted, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al acta 11-24? No. Entonces, mociono que se apruebe el acta. Apoyo. Por favor, señora secretaria, la votación y proclame el resultado. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 011-2024. Perfecto. La siguiente acta. La siguiente acta, señor presidente, es la 012-2024. Me permito informar que en esta sesión estuvieron el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo y usted, señor presidente. Por favor, ¿alguna observación al acta 012-2024? Ninguna. Entonces, mociono que se apruebe el acta. Apoyo. Por favor, señora secretaria, tome nota de la votación y proclame el resultado. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 012-2024. Perfecto. La siguiente acta.
La siguiente acta es la 066-2023. Para esta acta, en esta sesión, me permito informar, señor presidente, que hubo una fecha de instalación que fue la 19/05/2023. Posteriormente se reinstaló el día 20/05/2023, el día 22/05/2023, el día 23/05/2023 y la última reinstalación fue el 2 de febrero de 2024. En esta reinstalación me permito indicar que estuvieron presentes el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo y usted, señor presidente. El doctor Javier Alberto Muñoz Intriago estuvo ausente. Perfecto. ¿Alguna observación al acta? Ninguna. Ya. Por favor, tome nota de la votación. No sé. Mocionemos a la aprobación del acta. Apoyo. Tome nota de la votación y proclame el resultado. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 066-2023. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto, señor presidente, es el punto 3, Dirección Nacional de Talento Humano, análisis y resolución de designación de directora o directora nacional financiera. Para este punto me permito informar que interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Perfecto. Le da la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano, doctora Gloria Susana Salazar Espinosa. Señor presidente, señora y señor vocal, con su autorización. Mediante el memorando número CJPRC 2024-0096 de 1 de febrero de 2024, Presidencia del Consejo de la Judicatura solicitó la validación de hoja de vida del máster Carlos Fernando Soria Balseca para el cargo de Director Nacional Financiero. Conmemorando CJDG 2024-1040 de 1 de febrero de 2024, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano realizar las respectivas gestiones administrativas a fin de validar el perfil del postulante referido y se remite el informe técnico correspondiente. Mediante memorando circular CJDNTH 2024-0167 de 5 de febrero de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-119 para el nombramiento del Director Nacional Financiero del Consejo de la Judicatura. Conmemorando CJPRC 2024-107 de 8 de febrero de 2024, la Presidencia del Consejo de la Judicatura pone en conocimiento de la Dirección General la carta de desistimiento de la doctora Mónica Herrera Jiménez para ocupar el cargo de Directora Nacional Financiera. Conmemorando CJDG 2024-1278 de 8 de febrero de 2024, la Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano actualice el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-119 emitido con memorando circular número CJDNTH 2024-167. Por lo expuesto, con memorando circular número CJDNTH 2024-0201 de 8 de febrero de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano actualiza el informe técnico para el nombramiento del Director Nacional Financiero y remite a la Dirección General y a la Dirección de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-249 de 8 de febrero de 2024 para el nombramiento del Director Nacional Financiero con las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución 016-2024 de 26 de enero de 2024, resolvió nombrar Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura a la magíster Mónica Alexandra Herrera Jiménez, con desprendido del memorando número CJPRC 2024-107 de 8 de febrero de 2024, se considera que la Presidencia informa a la Dirección Nacional, a la Dirección General sobre el desistimiento de la magíster Mónica Alexandra Herrera al nombramiento otorgado mediante resolución 016-2024.
La Dirección Nacional de Talento Humano valida la hoja de vida del máster Carlos Fernando Soria Balseca para el cargo de Director Nacional Financiero, quien no registra impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo con el certificado descargado de la página web del Ministerio de Trabajo. Segundo, en cumplimiento de lo que determina el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se dispone de la correspondiente certificación presupuestaria para el nombramiento de Director Nacional Financiero, la misma que fue emitida por la Dirección Nacional Financiera mediante memorando CJDNF 2024-0575 de 2 de febrero de 2024. Recomendaciones. Se recomienda poner en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el desistimiento de la magíster Mónica Alexandra Herrera Jiménez al nombramiento otorgado por resolución 016-2024 del cargo de Directora Nacional Financiera y por consiguiente continuar con el trámite respectivo para que se conozca el informe para el nombramiento del máster Carlos Fernando Soria Balseca como Director Nacional Financiero. Segundo, por intermedio de la Dirección General, se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico número CJ de NTH SA 2024-249 que contiene el informe técnico para el nombramiento de Director Nacional Financiero del Consejo de la Judicatura a fin de que sea el cuerpo colegiado quien adopte la resolución correspondiente de acuerdo con el siguiente detalle. Nombres y apellidos: Carlos Fernando Soria Balseca. Denominación del puesto: Director Nacional Financiero. Dependencia: Dirección Nacional Financiera. Finalmente, se sugiere al Director General que una vez que se emita la resolución del nombramiento referido y para la posesión del profesional en el cargo de Director Nacional Financiero, se disponga la terminación del encargo de las funciones de la Dirección Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano. Perfecto. Quisiera también que, como el documento es obligatoria también de su informe, que dé lectura a la certificación presupuestaria y por quién está firmado. Claro que sí, señor presidente. Mediante memorando número CJDNF 2024-0575 de 2 de febrero de 2024, suscrito por la licenciada Verónica Soraya Jaramillo Grijalva, Directora Nacional Financiera encargada, se certifica que en el presupuesto de gasto corriente correspondiente al ejercicio económico 2024 existe la disponibilidad presupuestaria por un valor de 53.433,16 para el gasto del personal de acuerdo al siguiente detalle. Estructura: 00100000002. Soria Balseca Carlos Fernando, Director Nacional Financiero, Dirección Nacional Financiera. Remuneración: 3.854. Hasta aquí, señor presidente. Muchísimas gracias, doctor de Asesoría Jurídica. José Pinedera, por favor. Gracias, señor presidente. Señor vocal. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, conmemorando CJDNJ 2024-0244 de 8 de febrero de 2024, tomando en consideración los informes de talento humano y de la Dirección Financiera, remitió al señor Director General la actualización del proyecto de resolución para el nombramiento del Director Nacional Financiero del Consejo de la Judicatura, toda vez de que el nombramiento no contraviene disposición alguna. Aquí, señor presidente. Perfecto, señor Director General. Gracias, señor presidente, señor Alex. Buenos días a todos. En base de estas consideraciones que han sido expuestas por las áreas técnicas, se puede concluir que en este caso la previamente designada como Directora Nacional Financiera, la magíster Mónica Alexandra Herrera Jiménez, ha procedido a su desistimiento, a asumir el cargo, y bajo estas circunstancias pues las áreas técnicas han tenido que actualizar sus informes con miras al nombramiento del magíster Carlos Fernando Soria Balseca en su calidad de Director Nacional Financiero. En base de estas circunstancias, la Dirección General hace las siguientes recomendaciones. En primer lugar, pues que el Pleno del Consejo de la Judicatura acoja de manera favorable estos informes y obviamente se tenga en cuenta tanto el desistimiento de en este caso de quien estaba designada, Mónica Alexandra Herrera Jiménez, y evidentemente bajo esta situación la Dirección General
procedió a un encargo previo y en estas circunstancias, pues, amerita tomar en cuenta la actualización de los informes técnicos para la designación del señor magíster Carlos Fernando Soria Balseca, considerando además que las áreas técnicas han determinado que existe la certificación presupuestaria, que es un ciudadano además que no se encuentre impedido de ingresar al servicio público, acto por el cual pues solicitamos que el Pleno del Consejo en ejercicio de sus funciones pues proceda conforme corresponda. Sin embargo, la Dirección General también manifiesta que procederá en el caso a dejar sin efecto el encargo de esta Dirección Nacional. Gracias, Hasta aquí señor la director. ¿Alguna observación por parte de los vocales de los informes de las áreas técnicas? Por favor, entonces, que se proyecte el proyecto de resolución. Su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura a la parte resolutiva. Perfecto. Artículo único. Nombrar al máster Carlos Fernando Soria Balseca como director nacional financiero del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria. Única. El mencionado servidor tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Disposición derogatoria. Única. Derogar la resolución 016-2024 de 26 de enero de 2024 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, de la Dirección Nacional de Talento Humano y de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí la parte resolutiva, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al articulado? ¿Una? Al título, por favor. Título. Nombrar al director nacional financiero del Consejo de la Judicatura. Disculpe, ¿nombrar al director o nombrar director? Director hemos sacado. Ujú. Por favor, nos ayuda con la corrección. Exacto, eliminando a nombrar director nacional financiero del Consejo de la Judicatura. Ya. Entonces, elevo a moción este proyecto para que sea tomado como una resolución ya de nombrar al director nacional financiero del Consejo de la Judicatura. Por favor, señor secretario, tenga la amabilidad. Disculpe, igual abajo, nombrar al director, está en el artículo 1. Ya. Es al más. Ahí sí, está bien. Perfecto. Entonces, señora secretaria, también nota de la votación y proclame el resultado. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Muchas gracias. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se nombra al máster Carlos Fernando Soria Balseca como director nacional financiero del Consejo de la Judicatura. Perfecto. El siguiente punto, por favor. Gracias. Presidente, es el punto 4. Pero se les pide a los instructores que más o menos a las 8 suban para seguir trabajando en esa área de trabajo. Yes. Muy buenos días. Muy buenos días. Para las dos. Autorización, señor presidente, procedo a dar lectura al siguiente punto. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, Conocimiento y Resolución de Expedientes Disciplinarios. 4.1. AP 0074, SNCD 2024, LB prescribe el día sábado 10 de febrero de 2024. A la vocal que le corresponde a la ponencia es a la doctora Yolanda Yupa. Perfecto, señora vocal, con la amabilidad. Ya, ya. ¿Es reservado, señor director, subdirector? Señor presidente, no.
Los expedientes que vamos a ver son reservados. Ya. Hagámosle esta pregunta antes de... Sí, lo que pasa es que revisé. Sí, ya, perfecto. Ya. El hecho que el motivo de este sumario es el siguiente. El sumariado presuntamente habría incurrido en la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto, mediante escrito del 26 de mayo del 2021, habría provocado un incidente dentro del proceso de partición de bienes de la sociedad conyugal con oposición número 01-618-2017-001-33, lo que ocasionó que el juez de la causa, mediante providencia de 1 de junio del 2021, suspenda la prosecución del proceso, ocasionando un retardo procesal indebido, lo cual fue observado por los jueces de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y adolescentes infractores de la provincia de La Suay. Le ruego, señor subdirector, la motivación y la recomendación. Señor presidente, señores vocales, muy buenos días. Bien, los hechos ya han sido establecidos por la señora vocal. En este caso, el sumariado es el doctor José Ricardo Campoverde, quien actúa en calidad de abogado patrocinador de causas. Cabe indicar que este expediente es conocido vía recurso, cuanto en la Dirección Provincial de Azuay se le impuso la sanción de una remuneración básica unificada y el recurrente argumenta de que habría operado la prescripción en este expediente y que además existiría una falta de motivación en la resolución del director provincial. Hemos analizado la resolución que expidió la autoridad provincial y observamos que en efecto existiría una falta de motivación por cuanto en la misma únicamente se hacen constar los hechos probados que contendría el expediente disciplinario. Sin embargo, no se hace una valoración de los elementos probatorios con los que contaba el expediente y cómo estos le llevaban a determinar la responsabilidad del abogado sumariado. Es decir, únicamente existe una transcripción de lo que existe, pero no se realiza un análisis autónomo de cómo estos hechos encajarían en la infracción disciplinaria por la cual se le está sancionando al abogado sumariado. Adicionalmente, observamos que el abogado sumariado ha planteado una serie de argumentos en su defensa, pero estos no han sido analizados por la autoridad provincial. Finalmente, observamos que en la parte resolutiva, la autoridad provincial resuelve imponer una sanción, pero no declara la responsabilidad del abogado sumariado. En razón de todas estas anomalías, por decirlo así, concluimos que en efecto existe una falta de motivación en la resolución que se está impugnando. Además, observamos que existe un retardo excesivo en la tramitación de este expediente de aproximadamente 9 meses. Tal es así que recién el 6 de diciembre del 2023 se aperturó la causa a prueba. Con estas consideraciones, la recomendación de la subdirección es la siguiente: declarar la nulidad del presente expediente disciplinario asignado con el número AP-0074-SNCD-2024-LV desde la emisión de la resolución dictada el 29 de enero del 2024, constante de focas 486 a 492. 2. Disponer a la Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario continúe con la sustanciación del presente expediente disciplinario conforme corresponde. 3. Disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura el inicio de una investigación a fin de establecer los presuntos responsables de la demora de la sustanciación y nulidad ocasionada en el presente expediente disciplinario. Cabe aclarar, señores vocales, que esta investigación se da por cuanto el expediente ya prescribe este día, sábado 10 de febrero del 2022. Entonces ya no habría tiempo para seguirlo tramitando. Hasta ahí, señor presidente. ¿Alguna observación? No, ninguna observación. Si no hay observaciones, entonces elevo a moción la aprobación de las recomendaciones dadas por la subdirección. Perfecto, entonces yo apoyo.
Llegada, por favor, la votación. Tome nota de la proclama el resultado. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto. El siguiente punto, señor presidente, es el 4.2, MOD P 0403 SNCD 2023 KM, prescribe el día jueves 15 de febrero de 2024. Le corresponde a usted, señor presidente, de su ponencia. Perfecto. Señor subdirector, tenga la los hechos, el análisis y la recomendación. Disculpe, una consulta. Sí. Este expediente y el informe está hecho por usted o por el anterior. Por nosotros, por la actual administración. Gracias. Con su venia, señor presidente. Bien, en este caso, el sumariano es del doctor Diego Patricio Gómez Guayasamín por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. La imputación es de que el servidor sumariado no habría dado paso a la acción extraordinaria de protección presentada por la Corporación de Seguros de Depósitos, Fondos de Liquidez y Fondos de Seguros Privados respecto de la acción de protección número 2020-00166, lo que a decir del denunciante los dejó en indefensión, vulnerando lo que señala el artículo 75, artículo 76, numeral 7, literales A, B, C y H, y artículo 86, literal D de la Constitución de la República del Ecuador, y artículos 60, 61, 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presuntamente incurriendo en infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, por manifiesta negligencia. Para un mejor entendimiento de esta causa voy a permitirme relatar cómo sucedieron los hechos. Sucede de que dentro de esta acción de protección existió una sentencia de primer nivel emitida por el juez de primera instancia. Esta sentencia fue apelada y subió a Corte Provincial. En Corte Provincial ratificaron la sentencia del juez de primera instancia. Sin embargo, posteriormente se presentó una acción extraordinaria de protección. Esta acción extraordinaria de protección fue negada por la Corte Constitucional. Días después se presenta una segunda acción extraordinaria de protección y es respecto de la cual se está presentando la denuncia. Esta segunda acción extraordinaria de protección fue negada directamente por el juez hoy sumariado. Como les indico, respecto de esta negativa se presenta la denuncia en control disciplinario en el Consejo de la Judicatura y la coordinadora de la Dirección Provincial de Pichincha solicita la declaratoria jurisdiccional a la Corte Provincial de Pichincha. Pero concomitantemente con estos hechos, el denunciante, al verse negado por parte del juez la acción extraordinaria de protección, también presenta la acción directamente en la Corte Constitucional. Entonces, estos hechos a la vez están siendo conocidos por la Corte Constitucional porque ha sido aprobada la acción extraordinaria. No obstante, como anteriormente se había presentado la solicitud de declaratoria jurisdiccional, los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia emitieron la declaratoria jurisdiccional en la que indican que existe una manifiesta negligencia. No obstante, de conformidad con el artículo 7 de la resolución 12-2020 de la Corte Constitucional, la competencia radicaría en la Corte Constitucional porque el caso está siendo conocido por ese órgano constitucional. Entonces nosotros observamos de que podría aquí existir un error debido a que por los mismos hechos podría pronunciarse la Corte Constitucional tal vez indicando que no existe manifiesta negligencia o que sí existe, pero podría haber una inseguridad jurídica porque ya ha sucedido en otros casos que al no emitirse la declaratoria por el órgano competente, después hay otra segunda declaratoria y Antinomio. sí existiría una antinomia en relación a que pueden existir dos declaratorias jurisdiccionales.
En ese sentido, lo que estamos nosotros recomendando es de que el Pleno del Consejo de la Judicatura se abstenga de conocer esta declaratoria, ¿sí? Se archive este expediente y, de ser el caso, si es que existe otro pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, la posibilidad de que se inicie otro sumario disciplinario. Entonces, en razón de esos argumentos, la recomendación final es la siguiente. 1. Abstenerse de pronunciarse sobre el fondo del expediente administrativo número MOD P-0403-SNCD-2023-KM, toda vez que los hechos materia del presente sumario se encuentran siendo analizados por la Corte Constitucional por la interposición de una acción extraordinaria de protección conforme al análisis realizado en el punto 4 de esta resolución. 2. Disponer el archivo del expediente MOD P-0403-SNCD-2023-KM. Adicionalmente, cabe indicar, señor presidente, señores vocales, que el servidor se encuentra destituido y además... Está destituido. Sí, el servidor se encuentra destituido. Sí, hasta ahí, señor presidente. Ya. ¿Alguna observación al informe? ¿A la recomendación? Daré mi posición en rato de votar. Ya. Yo... ¿Todo listo? ¿Tengo bien? No tengo observaciones. Acojo la recomendación de la subdirección y elevo a moción. Apoyo. Perfecto. Tenga la amabilidad, señora secretaria, de tomar nota de la votación y declarar. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Javier Alberto Muñoz Impriego. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. En contra. Negativo. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 2 votos afirmativos, 1 voto negativo, por mayoría de los presentes, se aprueba la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto, señor presidente, es el 4.3. Es el AP 0831 SNCD 2023-BL, prescribe el día jueves 15 de febrero de 2024. El vocal que le correspondía a la ponencia es al doctor Javier Muñoz. Perfecto, señor subdirector, tenga la amabilidad de... Gracias, señor presidente, con su venia. Bien, en este caso, la sumariada y recurrente a la vez es la doctora Isela Emperatriz Ordóñez Muñoz por sus actuaciones como jueza de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, con sede en el Cantón Quevedo. Lo que se le acusa a la mencionada servidora es de que dentro de la acción de protección número 12283-2021-01280 habría demorado 71 días en emitir su voto salvado, lo que ocasionó que la resolución se cargue al sistema de forma tardía, incurriendo en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. En la dirección provincial se resolvió imponer la sanción de amonestación escrita por haber incurrido en dicha infracción disciplinaria. Analizado que ha sido el expediente, se observa que, en efecto, mediante correo electrónico de 23 de noviembre del 2021, se remitió a la servidora judicial sumariada el proyecto de sentencia de la acción de protección a fin de que realice sus observaciones. Sin embargo, la servidora sumariada realizó sus observaciones después de aproximadamente 3 meses, esto es el 7 de marzo del 2022, lo que ocasionó el retardo de 90 días en la sustanciación de esta acción de protección. Al verificarse que en efecto existe un retardo leve, la recomendación de la subdirección es la siguiente. 1. Negar el recurso de apelación interpuesto por la doctora Isela Emperatriz Ordóñez Muñoz por sus actuaciones como jueza de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, con sede en el Cantón Quevedo, por cuanto se ha comprobado su responsabilidad de la comisión de la infracción disciplinaria por la que se inició el presente sumario disciplinario. 2. Ratificar la resolución emitida el 22 de noviembre del 2022 por el abogado John Christian Jairala
director provincial de los ríos del Consejo de la Judicatura en ese entonces, mediante la cual declaró la responsabilidad administrativa de la doctora Isela Emperatriz Ordóñez Muñoz por sus actuaciones como jueza de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de los Ríos, con sede en el Cantón Quevedo, por haber incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial e impuso la sanción de amonestación escrita. Hasta ahí, señor presidente. Perfecto. Alguna observación, ¿no? Acojo la moción de la recomendación de la área técnica y elevo moción. Apoyo la moción. Por favor, tenemos nota de la votación y proclame resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. Siguiente punto. El siguiente punto, señor presidente, es el 4.4, es el AP 0607 SNCD 2023 KM. Prescribe el día sábado 24 de febrero de 2024. Al vocal que le corresponde la ponencia es a usted, señor presidente. Perfecto. Señor subdirector, tenga la amabilidad. Sí. Muchas gracias, señor presidente. En este caso, el sumariado es del abogado Lizardo Espinosa Bustamante, agente fiscal titular del Cantón Portobelo, provincia del Oro. Lo que se le imputa al servidor sumariado es de que no habría comparecido a la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio dentro de la causa por lesiones número 2022-000033, señalada para el 7 de febrero del 2023 a las 14 horas, por lo que presuntamente habría incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es una infracción grave, cuyo texto es el siguiente: no comparecer a una audiencia excepto por caso fortuito o fuerza mayor. En el caso de justificación por enfermedad, la o el servidor presentará el certificado médico validado por el IES en el término de 3 días subsiguientes. Bien, de los elementos que se observan en el expediente disciplinario, consta que el servidor judicial en efecto no acudió a la audiencia que fue señalada para el 7 de febrero del 2023. No obstante, el servidor sumariado presentó un certificado médico ante la autoridad jurisdiccional, razón por la cual, mediante decreto del 17 de abril del 2023, el juez de la causa justificó la inasistencia del fiscal sumariado en virtud de existir un certificado médico conferido por el doctor Patricio Quinche. En ese sentido, y toda vez que existe un justificativo por la falta a la audiencia del 7 de febrero del 2023 dentro de este juicio penal, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. A ver, pero ese certificado está validado. Sí, sí se encuentra validado y aprobado por el juez de la causa. 1. Negar el recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Eduardo Rengel Haga. 2. Ratificar la resolución absolutoria expedida el 4 de septiembre del 2023 por el magíster Bernardo Salvador Vivanco Lucas, director provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, a través de la cual ratificó el estado de inocencia del abogado Lizardo Antonio Espinosa Bustamante por sus actuaciones como agente fiscal titular del Cantón Portobelo, provincia de El Oro. Hasta ahí, señor presidente, señores vocales. ¿Alguna observación? No. Acojo las recomendaciones de la parte técnica y elevo moción. Apoyo la moción. Siguiente punto, por favor. Procedo a tomar Sí, votación. votación y señor presidente. proclame resultados. Con su autorización, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. El siguiente punto. El siguiente punto, señor presidente, es el 4.5 AT 0768 SNCD 2023 LB. Es una operación de inadmisión de denuncia. Al vocal que le corresponde la ponencia es usted, señor presidente. Por favor, señor subdirector. Muchas gracias, señor presidente.
Bien, en este caso, el denunciante es el señor Segundo Navarrete Flores y el perito denunciado es el ingeniero comercial contador José Javier Lazo Lara por sus actuaciones como perito calificado y acreditado por el Consejo de la Judicatura. Lo que señala el denunciante es de que el mencionado perito aparece, indica él, en 2 casos judiciales como perito contratado particularmente, abro comillas, para engañar a la justicia con actividades mercantiles inconsistentes y falsas, respaldándolas con notas de ventas informales y ficticias para favorecer delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. El primero, en la causa judicial por abuso de confianza lucrativa por hurto sistemático de dinero dentro del juicio penal número 2021-07275G. Y el segundo, en la causa judicial por abuso de confianza lucrativa por hurto sistemático de dinero dentro del juicio penal, el segundo, en una investigación fiscal, número 090-10-18-19-025-569, iniciado por defraudación tributaria. Bien, el análisis que se ha realizado, se observa que la Dirección Provincial inadmitió esta denuncia por cuanto la misma no reúne los requisitos de forma contenidos en el artículo 113, numeral 3 y numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Conforme el análisis de la denuncia, se observa que en efecto, si bien se relatan unos hechos, cabe indicar que estos hechos no son muy claros porque no se indica cuándo sucedieron, cuándo habrían precisamente sucedido estos hechos, y adicionalmente no se indica cuál sería la infracción disciplinaria en la que estaría incurriendo el perito denunciado, algo muy importante para poder activar la vía disciplinaria. Adicionalmente, si bien es cierto, el denunciante adjunta unos documentos que al parecer son unos informes periciales, pero no se observa que estos hayan sido incluso practicados dentro de estos juicios penales que indica el denunciante. Entonces, al existir esta falta de requisitos, específicamente la de los numerales 3 y 5 del artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, la norma es clara y nos indica que se deberá inadmitir la denuncia. Razón por la cual la recomendación de esta subdirección es la siguiente. 1. Negar el recurso de apelación interpuesto por el denunciante, señor Segundo Antonio Navarrete Flores. Y 2. Ratificar la resolución de inadmisión a trámite de la denuncia expedida el 1 de noviembre de 2023 por la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, directora provincial de Guayas del Consejo, en el ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura de ese entonces. Hasta ahí, señor presidente y señores vocales. ¿Una observación al informe? No. Entonces, acojo la recomendación de la área técnica y le elevo moción. Apoyo la moción. Perfecto. Señora secretaria, también nota la votación y proclame el resultado. Procedo a tomar votación. Señor presidente, vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente, vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. Claro, a favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección de Control Disciplinario. Perfecto. ¿Alguna otra tema que tratar? No, señor presidente, me permito informar que se han agotado los puntos del orden del día, lo que procedería es la clausura. Perfecto. Declaro clausurada la sesión extraordinaria del número 017-2024 a las 7:54. Muchas gracias, señor presidente. Estimadas autoridades, un buen día. Gracias.